Vamos a hablar del príncipe Sem, el príncipe del Imperio Otomano. En el año 1481 fue consagrado sultán del Imperio Otomano Beyazid II. Poco después de esta consagración se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Beyazid, el príncipe Sem, también se declaró sultán y reunió un ejército para enfrentar a Beyazid. Sem en realidad pretendía que el imperio se dividiera entre los dos hermanos y que por lo tanto hubiera dos sultanes. Pero como Beyazid no quería esto, hubo guerra. Después de algunas batallas, Sem fue derrotado y huyó a Rodas, donde le dieron refugio los caballeros de San Juan, cristianos, ¿no? Desde luego. Aunque Sem se había exiliado, Beyazid II temía que su hermano regresara y luchara otra vez por dividir el imperio. Por ese motivo, el sultán llegó a un acuerdo con el maestre de los caballeros de San Juan. El acuerdo era el siguiente: el sultán pagaría una cuota anual altísima a los caballeros para que Sem, que se había refugiado entre ellos, como se dijo, permaneciera custodiado, para que no se fuera de allí. Los caballeros aceptaron el pago y mantuvieron vigilado a Sem por un tiempo. Años después, los caballeros decidieron que no tenían más ganas de hacerse cargo de un personaje tan importante y entonces redondamente entregaron a Sem al Papa. Se lo entregaron al Papa y dice: tome, tenemos este tipo, así, allí, no lo queremos tener más. Beyazid entonces no tuvo más remedio que transferir la cuota que pagaba por la vigilancia, nada menos que al Papa de Roma. Y así fue entonces que el príncipe Sem pasó a vivir en la corte del Papa, que no era otro que el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Tremendo. La verdad es que Alejandro estaba muy contento porque la renta que garantizaba la vigilancia de Sem era interesante. El hombre fue alojado con muchos honores y también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Yo creo saber que junto con el precio de esta cuota por el alojamiento de Sem, había algunos dones. Uno de ellos fue la devolución a la cristiandad de la famosa lanza de la victoria, la lanza de Longinos. Sí, señor. La lanza de aquel soldado romano que clavó el costado de Cristo, que le pegó el lanzazo en el costado de Cristo. Que apareció Esa lanza desapareció, después el Islam dijo tenerla, y le fue entregada al Papa Borgia justamente para que se ocuparan del príncipe Sem. Y después también me parece, que desapareció hace poco esa lanza, que era apetecida nada menos que por Hitler. Exactamente. De hecho, hay una versión de esa lanza, porque hubo tres de las que circularon por Occidente. Está todavía en Austria y se asegura que no es esa la verdadera, pero sí la más aproximada, lo cual es extraño. Sí, claro, está bien. Cuentan que este muchacho Sem era pequeño de estatura y que le faltaba un ojo. Ah, bueno. En Roma le permitían andar con turbante y con vestidos multicolores, tal como era su costumbre. Bueno, cada salida de Sem atraía a muchos curiosos, ¿no? Daba largos paseos, a veces salía de caza, hablaba poco, componía versos, contrataba a algunos músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Me parece un tipo fantástico. Encantador. ¿No? Encantador. Sem daba mucha importancia a su rango. Cuando fue recibido por el Papa, se negó a arrodillarse y a quitarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro. César Borgia, eso era limitarse. Sí. Sí, claro, ¿cómo sería sin límites? César Borgia, el hijo del Papa, estaba maravillado con este personaje y llegó incluso a estudiar su lengua. Me refiero al lenguaje. Sí, claro. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Sem. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, Carlos VIII, la famosa invasión francesa, ¿no? Carlos avanzaba hacia Oriente con la intención de conquistar algunos territorios. Y se publicó un manifiesto que decía que el objetivo de la expedición era preparar la ruina de la potencia turca y la liberación de los santos lugares. Uno de los planes de Carlos VIII de Francia
era, al llegar a Roma, hacerse del príncipe Sem, luego desbarrancar a Beyazid y colocar a Sem como sultán del Imperio Otomano. Si Carlos conseguía eso, Sem le sería fiel a Francia. El Papa Borgia, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento, ¿no?, con la llegada de este nuevo cruzado que era Carlos, la verdad es que estaba bastante amargado porque con la entrega de Sem pasaban dos cosas. Roma se quedaba sin la cuota de la custodia y además quedaba fraguado, quedaba clavado él en una traición ante el Imperio Otomano, que era un imperio muy poderoso, ¿no? Entonces el Papa, muy preocupado, le escribió al sultán, a Beyazid II, y le contó lo que estaba sucediendo. Le digo, vea, sultán, acá llegaron los franceses, pasa esto y esto. El sultán, enterado del posible avance de Carlos, junto a su hermano Sem, le prometió al Papa una suma de dinero enorme si hacía morir al huésped. ¿Se entiende? Ajá. Esta fue la respuesta del sultán. Dice, bueno, ya que tenemos esas, ya que usted lo tiene que devolver, y si lo devuelve, este hombre claro, va a luchar contra mí, pues entonces mátelo. Claro, ya hasta ahora lo cuidó, ahora reviéntelo. Ahora reviéntelo y le damos una guita, digamos, le reconocemos una alícuota de la vida, claro. Entonces pasó lo siguiente. Carlos VIII, rey de Francia, llegó a Roma, fue recibido con falsos honores, ¿no?, con misas, indulgencias y con la entrega del príncipe Sem. El 28 de enero de 1495, las tropas francesas salieron de Roma rumbo a Nápoles con el príncipe Sem, ahí junto a Carlos VIII. Resulta que al poco tiempo Sem apenas si podía mantenerse sobre el caballo. Padecía violentos dolores de marote. En los días siguientes las dolencias se agravaron y el hermano de Bayazid llegó a Nápoles moribundo. Tan moribundo que el 25 de febrero, a los 30 años de edad, murió. Y entonces empezó a hablar de veneno, lo que estando los Borgias en el asunto era casi parte de la dieta, inevitable, ¿no? Algunos historiadores han dicho que el cuerpo de Sem presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Parece que en Roma se había entregado al rey Carlos a un príncipe ya envenenado. Se lo damos envenenado. Los enemigos del Papa, Alejandro VI, recuerdan que en cartas dirigidas al Papa y capturadas en 1494, el sultán Bayazid había ofrecido 300.000 ducados de oro por la eliminación de Sem. Los propios turcos creían en ese envenenamiento. Bueno, algunos suponían que era el barbero que con la navaja de afeitar le había inoculado el veneno. Los Borgia conocían mucho de veneno. Sí, sí. Un historiador italiano, Pablo Giove, dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para ganar la recompensa prometida, había hecho mezclar un polvo mortal con el azúcar que Sem ponía en todas sus bebidas. Era goloso Sem. Y aquel polvo causaba una muerte lenta. El caso es que el rey francés Carlos VIII guardó sus rencores y, aunque sospechaba la verdad, prefirió seguir en relaciones más o menos buenas con el Papa y dijo que Sem había muerto por unas fiebres y entonces la expedición francesa a Estambul quedó trunca. Igual hubiera quedado trunca, porque recuérdese que al entrar a Nápoles la tropa francesa quedó casi destruida por la sífilis. Se contagiaron todos los soldados, todos los soldados. De ahí que los franceses llaman a la sífilis el mal de Nápoles, el mismo mal que en Nápoles llama el mal francés. El mal francés. Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe y lo depositó en un lugar. Después, 4 años más tarde, lo llevó a Anatolia, en tierras que pertenecían al propio príncipe. Sem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía, por ejemplo, una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez. En distinto grado de maravilla. Beyazid II pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, en un sitio que no correspondía a la familia real. Cuando algunos hombres excavaban la tumba, se escuchó un trueno. ¿Qué fue eso?, dijeron. A consecuencia del cual salieron todos rajando, imagínense, ¿no?
Se creyó que era una amenaza divina, por lo que ninguna persona continuó con la excavación. Cuando Bayazid se enteró del inconveniente, ordenó que los restos de Sem fueran guardados con honores, por las dudas, en la mezquita de Murat junto a la familia. Y esa fue la historia del príncipe Sem, que tuvo su cuarto de hora en Roma, que fue envenenado por los Borgia, y que supo luchar contra su hermano, disputándole al menos la mitad del imperio. Yo quiero, antes de preguntarle a usted a quién quiere dedicar esto, decir una vez más que ser un hermano era siempre una mala noticia en el Imperio Otomano, porque incluso hasta había una especie de jaulo de palacio subsidiario, un poco carcelario, en donde los hermanos vivían muy custodiados, porque cualquier hermano era también un rival. Sí, sí, claro. Era también un rival. Y en general lo que esperaban los hermanos era el destierro. Casi todos los hermanos se la pasaban lejos de la patria, añorando justamente su infancia y su familia. Y en ese sentido, Alejandro, me parece que es bueno rescatar de esta historia algunos relatos que no siempre han acompañado los años que ocurrieron, los hechos que ocurrieron en aquellos años. Pienso, por ejemplo, en los buenos musulmanes mezclados con cristianos que vivían en Antioquia y que, como todos sabemos, se llamaba francos en el lejano y en el cercano oriente también, claro, a todos los que fueran occidentales. Sí, sí. Y se decía cruel como un franco, porque en Antioquia... Claro, el Imperio Franco se llamaba, claro, el Imperio de los Cruzados. Claro. Y de hecho se decía cruel como un franco porque cuando entraron a Antioquia, con los viejos hicieron caldos y con los jóvenes hicieron parrilladas, y esto no es un chiste, y hemos escuchado hablar de la barbarie de esta gente, ¿no? No así de la barbarie nuestra. Pensaba también en estos caballeros que usted nombró, los muchachos de la Orden de San Juan en Rodas, con sede en Malta, porque según los iban echando los musulmanes, se iban radicando allí, y en Malta uno puede disfrutar de los 5 idiomas de las potencias dominantes, sintiendo también una especie de extraño saudade por aquellos tiempos. Pero sobre todo, quiero pensar en el bueno de Sem, que en el momento en que ya estaba siendo carcomido por el veneno, debe haber pensado: hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir sin la corona. Digo, porque al fin y al cabo, todo lo que le pudo quedar a Sem como herencia no fue sino nostalgia. Nostalgias se llama el tango que escucharemos ahora en la estupenda e insuperable versión de Charlo. Adelante.